¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa realizado por los integrantes del Colegio de Chiapas, Asociación Civil. Estamos en las instalaciones del CIMSUR en San Cristóbal de las Casas. Nos abrió la oportunidad de conversar con él el doctor Justus Fenner y la inquietud obedecía lo siguiente. Yo le comentaba al doctor Fenner que recientemente encontré en uno de los títulos publicados por nuestro recordado maestro y doctor Jean de Vos, en que comentaba él, en 1980 publicó justamente La paz de Dios y el Rey, comentaba que hacía falta todavía un trabajo crítico más profundo sobre la historiografía en Chiapas. Entonces se me ocurrió realizar esta serie de entrevistas con el doctor Fenner, y ustedes verán después con otros colegas suyos en su momento. La idea era hacer una mesa redonda en realidad, pero ha sido complicado conciliar agendas, entonces tomamos la decisión de hacerlo de esta manera. Doctor, ¿qué opina sobre ese comentario del doctor Jean de Vos en ese momento, lógicamente, 1980, ¿no? Yo quiero pensar que las cosas han progresado muchísimo en el estudio, pero bueno. Obviamente, digamos, en 1980 no había carreras de historiadores aquí, por ejemplo, no, ni los de la UNACH, ni de la UNICACH, mucho menos existían. Es decir, obviamente para él como que era una demanda muy obvia de pedir de que algo como estudios históricos y además críticos existieran, ¿no? Pero, digamos, él lo pone como muy juntito, digamos, el estudio de las fuentes y el estudio crítico. Yo lo veo un poco, o quisiera, digamos, ya también a distancia, diferenciarlo un poco, porque el estudio crítico, ese es más bien lo que los maestros les tienen que inculcar a los alumnos. Eso no depende necesariamente de las fuentes, ¿no? Y entonces, si tenemos maestros que también llevan este espíritu crítico, analítico y con las ganas de llegar al fondo de realmente de un documento o de una información histórica, esto es una cosa, eso sí definitivamente lo necesitamos y lo seguimos necesitando. Porque muchos de los maestros hoy todavía, y no quiero insultar a nadie, pero digamos, me incluyo, pero nos falta todavía la capacidad realmente de despertar este espíritu crítico. Y estamos haciendo muchas veces historia en un sentido sumamente clásico, ¿no? Acrítico, apegándonos a datos que hemos sacado de algún documento, de una entrevista, o lo que se nos ha ocurrido, ¿no? Interpretarla. Y entonces, pero muy pocas veces realmente hacemos lo que es la crítica de fuentes, como le llamamos, ¿no? Que es el instrumento principal, digamos, de la investigación para un historiador, perdón. Y entonces, y esto implica realmente cuestionar no solo el documento, sino el autor, el momento histórico, la forma de cómo lo fue realizado, cómo nos ha llegado a nosotros, dónde estaba, qué habla, en qué forma nos transmite información. Todas estas preguntas deberíamos en realidad contestar. Y esto es un trabajo bastante laborioso, tardado, y por eso siento que muchas veces los alumnos aún hoy en día que tienen todo a su alcance no lo quieren hacer porque es una cuestión realmente que les cuesta tiempo, ¿no? Y hoy todo es rapidez, ¿no? Y entonces, pero esto me lleva también a los documentos. En aquel entonces, y Jean de Vos fue uno de los precursores en este sentido, él ha sido uno de los que se metieron como rata de archivos en todos los rincones de Chiapas, sea en archivos de la iglesia, oficiales, particulares, etc. Y logró realmente hacer un trabajo maravilloso, ¿no? Con esta serie de libros que él elaboró a lo largo de los 30, 40 años que ha publicado. Eso sí, y esa situación que él vivió, y me lo había comentado él mismo, ¿no? De cómo era la situación en aquel entonces, como eso sí ha cambiado. Es decir, gracias a muchos otros
no tanto historiadores en realidad, sino personas dispuestas y conscientes del valor histórico testimonial de la documentación que está en los pueblos, en los ayuntamientos, en las dependencias de gobierno, en casas particulares, en las iglesias, ¿no? Y todo esto como que se fue recuperando poco a poquito en los últimos, digamos, 30 años. Así que la situación que Jan de Vos vivió en los 80s, como que hoy en día sí, no lo podemos ni comparar. Es decir, si dijéramos, bueno, en Alemania o en Francia o en algún país otro de Estados Unidos, la situación es tal, digamos, quedamos muy atrasados, obviamente, porque aquí seguimos con falta de recursos, falta de capacitación, pero están haciendo muchas cosas, sea en Tapachula, sea en Comitán, sea en Trinitaria, en Tuxtla y en muchos otros pueblos. Hay gente ahorita trabajando, rescatando archivos, resguardando documentación si no hay otra opción, para que en un momento dado a futuro ojalá sea posible trabajarlo, organizarlo y hacerlo accesible, ¿no? Y en ese sentido tenemos ahorita, en realidad, ya se puede decir, un mundo de archivos en Chiapas. A pesar de todo lo que dijeron en los años pasados, de que ay, perdimos por las quemas en San Cristóbal y por la quema en Tuxtla, casi no podemos hacer historia porque estos imperialistas en 63 del siglo XIX y después los mapachistas quemaron nuestra historia. No. Es decir, hoy en día ya podemos decir, sí quemaron, obviamente, es un hecho, claro, pero hay formas de recuperar gran parte de esta documentación a través de otros archivos, por ejemplo, los eclesiásticos, los judiciales, archivos en el extranjero, y en los lugares menos esperados encontramos documentación que va poco a poco completando lo que de por sí ha sobrevivido y lo que va llenando este espacio, este vacío que ellos sentían todavía, ¿no? En ese sentido, como que hoy en día estamos en una situación donde en realidad hay más información que lo que podemos trabajar. Es decir, simplemente pensando en los archivos judiciales, son bodegas, pero no estoy hablando de bodegas chiquitas, sino estoy hablando de bodegas como si fueran de la CONASUPO, repletos de documentos de todo el estado y varios de ellos regresando hasta la época colonial, por lo menos la última fase colonial, y con una riqueza en información sobre lo que ha sido Chiapas, lo que han vivido la gente en este estado, y con una información que en realidad tal vez 3, 4, 5 personas han trabajado. Y esto en una mínima parte, contemplando, digamos, el total de lo que existe, ¿no? Lo mismo existe para el archivo diocesano, aunque esté registrado, estamos descubriendo joyas cada día. Y cada ojo que vuelva a buscar información descubre nuevos detalles, ¿no? Y escribe otra historia nueva, completando, digamos, lo que han escrito o han descubierto sus antecesores en esta labor, ¿no? En ese sentido, realmente estamos ahorita 1000 veces mejor y realmente con unas opciones que cuando yo llegué, pues más o menos la primera vez en los años 70, yo trabajé también los primeros archivos entre 83, 86, aquí en San Cristóbal, es incomparable. Hoy tenemos una infraestructura, tenemos por ejemplo aquí el archivo municipal en Comitán, el archivo municipal en Trinitaria, en Ocosingo, en Palenque, no sé si haya sobrevivido, en Tuxtla, en Tapachula. Es decir, hay realmente, creo que, o no hay más bien, ninguna razón para algún historiador de decir, yo no puedo trabajar porque no existe la documentación. Lo estoy escuchando, doctor, y estoy confirmando algo que he vislumbrado con cierto optimismo, que es lo siguiente. Ya comentó que Jan de Vos, por ejemplo, se quejaba un poco de que no había en las universidades los estudios para la historia, los historiadores, quizá bibliotecólogos, en fin, ¿no? Pero en la actualidad yo veo que hay una gran cantidad de egresados, alumnos de esos maestros, como han sido
usted entre ellos, Jan de Vos, la maestra Aramoni, Juan Pedro Viqueira, Humberto Ruz, en fin, una lista considerable que no podría ahorita recordar de memoria, pero es un corpus ya bastante consolidado. Pero hay estos alumnos que han aprendido y abrevado con ustedes, y he creído vislumbrar por allí algo así como una nueva escuela de la historiografía en Chiapas, que son esta generación, la generación intermedia entre ustedes y los jóvenes egresados que están haciendo ahorita la maestría o el doctorado, ¿no? Ya hay nuevos maestros, el caso de Amanda Freyermuth y otra gran cantidad de maestros, pero estoy confirmando este optimismo de que queda mucho por aprender, comprender, y seguramente se está trabajando y se va a estar publicando. Pero ¿qué pasa con las publicaciones, doctor? ¿O por qué no tenemos la gran biblioteca sobre Chiapas reunida? Le voy a poner un ejemplo. Yo había querido leer el libro de Jan de Vos, La batalla del sumidero, desde hace muchos años he querido leerla, y recientemente lo conseguimos como una donación para el college, ¿no? Estoy buscando ahorita el tema de don Carlos Navarrete, el de los caminos prehispánicos. Ya lo conseguí, afortunadamente. Voy a tener unas fotocopias que también van a ser para el college. Pero ¿por qué no tenemos reunido todo esto? O sea, son inconseguibles, nuevamente. Seguramente usted tiene en su biblioteca 30, 40 títulos de este tipo. ¿Por qué no lo tenemos reunido? ¿Ha hecho falta una política de Estado en ese sentido? Bueno, tenemos cierta historia, digamos, de que desde los 70 se han formado toda una serie de instituciones, empezando por el Colegio de la Frontera Sur hoy, o el CIES en aquel entonces, y después vinieron otros, la UNACH, la UNICACH, el CIESAS, nosotros y otros tantos, y cada uno ha tenido, digamos, el interés de formar para su institución algo como una biblioteca especializada, sobre la temática o sobre la región geográfica, es decir, el estado de Chiapas o el sureste de México, de tal manera que en realidad, viéndolo desde donde yo estoy ubicado, puedo decir, sí existe una biblioteca, pero no en una forma unificada. Es decir, yo como historiador, yo sé, tengo que ir a Yale, al Instituto de Estudios Indígenas, para buscar esto y aquello y lo otro, porque ahí hay personas que se han dedicado durante años minuciosamente de buscar, meticulosamente, todas las publicaciones sobre Chiapas, sean estos folletos, hojas sueltas, libros, etc. Otras cosas las encuentro en el Ecosur, o en el antiguo CIES, que tenían su biblioteca Chiapas. Nosotros empezamos igual. Aquí en el CEMSUR teníamos una sección, digamos que era, se llamaba Chiapas, que ahorita ya está integrado en el Fondo General, es decir, ya no lo tenemos, pero yo sé que, por ejemplo, el CIESAS y otras instituciones sí lo siguen manejando. Lo que nos hace falta no es tanto tal vez de tener todo en un solo espacio, sino es tener una instancia que mantiene el control sobre todo lo que existe en el Estado, que sabe a través de un banco de datos y a través de convenios de intercambio, y que este libro se puede conseguir fácilmente en el SEXMECA o en el Archivo Histórico del Estado, donde está la biblioteca de Víctor Manuel Castillo, ¿no? Y que tiene, digamos, como el material histórico, ¿no? Pero esta función que todavía nadie ha asumido, bueno, el Ecosur ha intentado, ha creado una tipo red bibliográfica para las bibliotecas del Estado, o básicamente de San Cristóbal en este caso, y con un enfoque sobre publicaciones de Chiapas. Pero obviamente hay mucho más, y no abarca para nada todo. Es decir, lo que nos hace falta es esta conformación, institución, o lo que se quiera, como lo quieran llamar, que realmente logre unir todos los recursos publicados en forma regular o irregular, es decir, las publicaciones grises igual que los regulares, y las tiene al alcance de todos. No tanto para entregárselo en este momento, pero para saber, yo voy,
y voy al Ecosur, o voy al Ciesas, o voy al Censur, o al archivo histórico, porque sé, ahí está. Y puedo hasta ya llegar con la clasificación en mano y decir, mira, yo necesito esto. Esto ya sería un enorme avance. Bueno, otra forma es que, aún en una forma un poco desconcentrada o descentralizada, todas las instituciones estamos haciendo un esfuerzo por tener algo como la biblioteca digital, ¿no? Y esto sería la otra opción, de ir trabajando en coordinación con las diferentes bibliotecas y acervos, de crear un fondo básico para las obras de historia o de otros temas de la región sureste o del estado de Chiapas. Y ahí sí veo mucha tarea todavía para, por ejemplo, para un college, ¿no? Que de asumir funciones como estas que ya no son tan costosos. No se trata necesariamente de adquirir claro, todas las obras, pero de crear este fondo digital accesible a través de la red en la medida de lo posible, y ojalá sin violar los derechos de autores y de los editoriales y todo esto, pero y con la información, si no es posible tenerlo a la mano en forma digital o impresa, de saber decirle al alumno o al investigador que busca esta obra está en tal lugar. Esto ya sería un enorme avance y facilitaría mucho también, digamos, la localización para alumnos que no tienen la destreza en realmente localizar lo que ellos requieren para hacer sus tareas o sus tesis, sean de licenciatura, maestría o doctorado, ¿no? Entonces ahí sí hay una tarea enorme todavía pendiente, pero yo confío de que se va caminando en ese sentido. Oiga, doctor, ahorita que lo estoy escuchando, espero que no sea una verdad de perogrullo, pero me quedé pensando, el hecho de ser también nosotros países periféricos no nos ha permitido tener a los grandes tratadistas sobre historia o sobre otros temas, ejemplo, Mommsen, por ejemplo, ¿no? Con respecto a lo que han hecho países europeos con su reflexión historiográfica, es decir, ¿hay ejemplos en nuestra historiografía chiapaneca de ese tipo o todavía vamos camino hacia allá? Creo que vamos todavía. Todavía, digamos, hay gente que han tenido esta, ¿cómo le llamarían? No de fijarse en una temática, en una localidad, en una microhistoria, sino que han intentado de ver el conjunto, digamos, lo que significa ser la historia de Chiapas, y han intentado desarrollar visiones más bien para el estado, para la región del sureste, aplicable probablemente en su forma de cómo lo han hecho también para otras regiones, pero nos falta mucho camino todavía, porque la visión grande se nutre obviamente de lo pequeño, de los estudios pormenorizados, y hasta llegar o poder llegar a una visión más general y más amplio, sea esto en la interpretación de la forma de ver la historia de Chiapas o en la forma de trabajar y con qué visión acercarse a la documentación de Chiapas, ¿no? Claro. Yo quiero decirle y compartir con ustedes una inquietud y algo así como un vacío todavía en mi actitud de lector hedónico de la historia de Chiapas, en cuanto a que uno se va encontrando sorpresas. Primero, el aspecto prehispánico y todos los tratadistas que ha habido y cosas sorprendentes, ¿no? De no saber cosas como de los itzáes, de los toltecas, de los zoques, de los mayas, es decir, ahí hay una gran cantidad de estudios, de publicaciones. Pero si uno va al Soconusco, bueno, usted es especialista en este tema, y toda la historiografía del siglo XIX con respecto a la independencia de Chiapas, tenemos lo que había pasado con las fincas y la herrería. A mí me ha sorprendido muchísimo ahora, por ejemplo, el entrar en contacto con bibliografía de Guatemala que tiene que ver también con nuestro territorio, temas de los Cuchumatanes, de la República de los Altos, Quetzaltenango, Soconusco, es decir, en verdad,
los invitamos a que se acerquen a este conocimiento de la historia de Chiapas, que también es apasionante. Y yo mencionaba hace rato a Teodoro Mommsen, por ejemplo, con todo su trabajo sobre Roma, pero creo que cuando tengamos posibilidad de tener reunido todo este material sobre Chiapas, es enorme. Y yo quiero, a título personal, y seguramente muchos se unirán, pues agradecer en presencia del doctor Justus Fener a todos los historiadores que nos han obsequiado este conocimiento. Doctor, si hubiera que pensar en una línea del tiempo como en los museos, ¿en qué momento estaríamos en los estudios historiográficos en Chiapas? Bueno, ese es o sea, de donde debemos llegar al 100, del 0 al 100, ¿en qué punto? De entrada diría, no existe el 100, no existe este punto final, sino si usted quiere verlo en la línea del tiempo, esa línea se lleva al infinito porque cada tiempo tiene su propia interpretación del pasado. Es decir, aunque sienten que ya terminaron de ver todo, la siguiente generación lo va a volver a agarrar y lo va a interpretar de otra manera, con otra visión, con otra experiencia a cargo, ¿no? Y entonces, el trabajo de historiador, y eso es también en parte lo bonito, nunca termina. Es decir, yo no puedo decir, ya, acabamos, ya arrasamos con todo. No, esto, los que a nosotros nos sigan, ojalá tengan también las mismas ganas de interpretarnos a nosotros y morirse tal vez de risa o decirnos, ay Dios, qué equivocada ¿cómo estaba? No sabían. Obedecía la ideología de su época. Y ahorita ya habiendo visto tales y tales documentos acervos, ya sabemos esto y aquello, era una burrada, ¿no? Entonces, en esa misma forma vamos a seguir construyendo la historia del pasado y de la historia del sureste de Chiapas conforme a las necesidades del momento y de la forma de nuestra propia carga ideológica que todos tenemos. Y esto es lo interesante, ¿no? De ver este tipo de cambios que no son cambios necesariamente tan bruscos que decir, no, todo esto está equivocado, sino son cambios, pero a través de partes complementarias que nos llevan a nuevas y más frescas lecturas del pasado, ¿no? Pues nosotros mismos, digamos, nosotros también obviamente no somos los primeros, no hemos empezado a hacer historia en Chiapas, pero habiendo leído lo que hay de historiografía a lo largo del siglo XIX y XX, sabemos de que somos muy privilegiados en estos momentos de tener todos estos archivos a nuestro alcance y poder darle otra lectura, una lectura tal vez más detallada, más precisa y pues obviamente tiñado de nuestra ideología y de nuestros tiempos, pero una nueva historia que ya no tiene mucho que ver con un trenzo, con otras personas que han escrito y que han sido consideradas como los que escribieron la historia de Chiapas, ¿no? Y esto es lo que también es el reto, es el gusto y es lo interesante, ¿no? Para uno, porque aunque sientes que pues ya muchos pisaron este camino, en realidad es cada vez pisando tierra virgen, ¿no? Y eso es, a mí por lo menos yo, eso es lo que a mí me gusta y lo que me reta y pues ahí estoy. Claro, sí, y yo estoy pensando ahorita es algo así como tener 300 gramos de mercurio y depende dónde lo vamos a acomodar, qué forma va a adoptar de acuerdo al recipiente o sobre la mesa. Es decir, está en movimiento la historia, no se detiene, se va transformando y esta visión yo no la tenía tan clara, le agradezco mucho que nos la haya compartido, doctor, sin duda que es apasionante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por esta oportunidad de charlar con usted y no sé si quiere agregar algo. Es que lo que se me ocurrió cuando ustedes estaban hablando de los archivos hace rato, es decir, hay una cosa que muy poca gente ha contemplado como opción, y no solo para acceder a otros archivos o otra información, sino también de acceder a otros puntos de vista sobre la historia del estado de Chiapas. Y esto es básicamente la información que no está en Chiapas, sino es la información, por ejemplo, en la Ciudad de México, en
Washington, en París, en Berlín, en Roma, en Londres, es decir, todos esos lugares desde donde también Chiapas durante ciertos momentos de su historia estaba muy en la mira. Si estamos pensando sobre la frontera, por ejemplo, de México-Centroamérica, una línea muy conflictiva durante el siglo XIX, la historia no se entiende si uno no sabe cuáles han sido también los intereses norteamericanos en todo este lío de trazo de las fronteras. No ha sido solo una historia de México o de Chiapas con sus colindancias, no. O si tomamos la región norte del estado, bueno, ahí siempre, por ejemplo, un caso clásico es siempre la finca más grande de Chiapas, el Triunfo y no sé qué, y bueno, pero como que no hay mucho más. Hay unos alemanes, sí, bueno, hay nombres de personas, de fincas, y algo de café, sí, pero digamos, entender lo que pasó en una región como Chol, como entre el Salto de Agua y Palenque, por ejemplo, es muy diferente si nos metemos, por ejemplo, en archivos norteamericanos y en archivos particulares de algunos promotores que en esta interesante combinación entre político local chiapaneco, en parte comitecos, han, digamos, promovido ahí unas inversiones, unas olas de inversiones en la zona como el Valle de Turijá, en la región de Palenque, con lo del café y con los del hule, y que cambiaron radicalmente toda la historia de esta región, radicalmente en respecto a tenencia de tierra, a la composición étnica, a culturas, tradiciones, la economía y también el impacto político en estas relaciones como biestatales entre Tabasco y Chiapas, ¿no? Entonces, si no vemos esto, quedamos troncos, ¿no? Y entonces, en realidad, mi recomendación es a los que no quieren quedarse, por ejemplo, con la información que localmente tenemos aquí disponible, que es enorme, sino que quieren ampliar esta visión sobre Chiapas con estos puntos de vista internacional, nacional, local, combinando estos tres puntos de vista, hay todavía otro mundo, aparte de lo que ya hemos comentado, de información en todos estos archivos nacionales de todas esas naciones que han tenido contacto con México o específicamente con Chiapas, ¿no? Entonces, en realidad, retomando, digamos, la pregunta, ¿dónde estamos? Al principio. Eso es. Me estoy imaginando una posible historia fantasiosa de un hacendado alemán en Tulijá, que luego se fue con su familia y terminó residiendo en Austria, y ahí dejó los archivos de material de acá, y de pronto aparece allí el libro de los señores de Tulijá, no de Sololá, de Tulijá, y ahí se encontrará otra gran cantidad de material, como usted nos acaba de decir. Qué interesante. Doctor, dicen que los historiadores tienen muchas anécdotas jocosas. ¿Usted recuerda una suya en el... Cosas divertidas que de pronto ocurren, ¿no? Bueno, digo, yo he trabajado mucho tiempo exactamente como archivista. Yo tengo las dos actividades, como historiador y como archivista, y me he dedicado durante muchos años y sigo, digamos, en los momentos posibles de rescatar archivos y formar gente y dirigirlos más o menos hacia una capacidad de rescatar y organizar y hacer accesibles esos fondos. Y entonces, eso es un poco la época todavía que, como empezamos a hablar con Jean de Vos o sobre Jean de Vos, que él ha vivido. Esa situación de que llegas a un pueblo y preguntas por documentos y todo el mundo te queda mirando así como con una mirada de qué estará hablando. Aparte de ser güero, ¿qué le importa, no? Son nuestros en caso que los tuviéramos, ¿no? Y entonces, llegando a los municipios donde teníamos la función de capacitar a las autoridades de esos pueblos, estábamos ahí en un constante trabajo de llevarles no solo conocimiento, sino también material, es decir, estantería, cajas, material de limpieza para la documentación,
Los invitamos a cursos, etcétera, y hasta durante 6 años habíamos como trabajado más de 30 archivos aquí en el estado, básicamente de pueblos pequeños. Y fue interesante ver después la reacción de nuestro esfuerzo de haber capacitado a esta gente cuando hicimos una vuelta para volver a ver después, años después, qué había quedado. Y llegamos y estábamos en la misma situación que cuando empezábamos. Los estantes estaban en el, ¿cómo le llaman? Tesorería municipal. En la tesorería, o básicamente en la presidencia. Las cajas les habían servido para otra cosa y los documentos otra vez los habían sacado y amarrados y puestos en el mismo lugar donde nosotros lo habíamos levantado y organizado, ¿no? Y entonces, esos son como, tal vez no es tan jocoso, pero es como algo que aprendimos de que lo que más importa si queremos tener un futuro para la historia, para la conservación del patrimonio y de esos testimonios históricos en forma de documentos, necesitamos no tanto dinero o espacios, sino necesitamos concientización. Necesitamos trabajar tenemos que encontrar el camino de entrar en la cabeza de esta gente, de que reconozcan esto no solo como una masa amarillenta, apestosa y molestosa en sus municipios y que de preferencia lo tiran o lo queman o lo olvidan, sino trabajar con esos conceptos del testimonio, del valor histórico con ellos y lograr ojalá en algún momento de abrir estas mentes para que entiendan de que esto no es solo un papel que ya no sirve, sino es patrimonio. Si no es de ellos solo son guardianes, sino es el patrimonio de un pueblo como Santa Marta, o de San Pedro, o de Comitán, si quieren, o de cualquier otro pueblo. Y muchas veces son los únicos documentos que existan sobre tal pueblo. Y si lográramos esto, y tener la conciencia para el valor único de esos documentos, entonces creo que tenemos una base totalmente diferente para rescatar en un futuro todavía otra cantidad más de documentación que nos permitirían realmente llegar a eso, lo que a mucha gente también les atrae, a la microhistoria, a la historia de familias, a la historia de un municipio, a la historia de una finca, a la historia de tantas cosas, que por lo pronto todavía tenemos muchos problemas de llegar a esta profundidad de estudios, pero existe la posibilidad porque el material está. Claro. Es saber cómo llegar y cómo lograr una continuidad en lo que estamos implantando allá, para que no solo la persona esta, sino también las siguientes que le sigan en su puesto, o las siguientes generaciones, sigan sabiendo de que esto es algo de ellos, donde les hablan de sus abuelos, de sus tierras, de su cultura, de todas las aventuras que un pueblo puede vivir a lo largo de la historia, ¿no? Y que esto, aunque otra gente no le pone mucho valor y dice, no, solo lo sobresaliente, este es patrimonio de la humanidad. Bueno, esa es una barbaridad, porque excluye a la mayor parte de la documentación de la humanidad. Es decir, lo que tenemos que trabajar es precisamente el otro extremo, en los pueblos donde poca cosa hay, y rescatar y conservar esto. Este es como que el reto también todavía a futuro. No cabe duda que alguien hará una tesis entre estos alumnos que están egresando de la historia de la archivística en Chiapas, y que uno se queda pensando, no, es que han quedado abandonados y hay esfuerzo de mucha gente antes que procuró salvaguardarlo, ¿no? Estos archivos. Pues doctor, muchísimas gracias, qué amable. Fue un gusto estar trabajando con el colegio. Sí, gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa del Colegio de Chiapas. Nos vemos pronto. Gracias.